Son pocas las veces donde aparecen peruanos con el talento suficiente como para decir, este chico va a llegar lejos. Muchas veces salen jugadores que al inicio parece que pintan para mucho, pero luego de 2 o 3 años terminamos viendo la realidad. Sin embargo, hay una exclusiva lista de futbolistas peruanos que logran pasar esa barrera y te demuestran que realmente tienen algo especial. Carlos Zambrano fue uno de esos jugadores que, ahora con 33 años y acabando de jugar su primer partido en el fútbol peruano, un partido que de hecho retrata muy bien su carrera ahora que está en su recta final, la de un jugador con el talento suficiente para llegar a la cima, pero que cuando todo parece estar bien, toma decisiones impulsivas, decisiones sin las cuales tal vez lo habríamos visto jugar a lo grande en los mejores equipos del mundo. Esta es su historia, pero también es un análisis de que a veces se necesita algo más que talento natural para llegar a la cima. Ricardo Gareca definió a Zambrano como uno de los jugadores más temperamentales que había conocido. Ese temperamento lo llevó a quedarse fuera de la selección peruana que clasificó al Mundial de Rusia, siendo reemplazado por un jugador menos talentoso que él, como Cristian Ramos, pero también menos problemático. Por ahora es un buen jugador. Para ser crack, como tiene posibilidades, tiene que controlarse, ser más inteligente sin duda. Un jugador temperamental, ¿no? A veces por lo joven que es, yo también lo he cometido, ¿no? Ves que estás perdiendo un partido y tú quieres ganar, entonces suele pasar. Tiene un temperamento grande también, pero esas cosas hay que aprenderlas. Esa personalidad Zambrano la forjó desde muy niño. Basta decir que nació en el Callao para entender muchas cosas, en un barrio donde te tienes que endurecer a la fuerza si quieres sobresalir y donde solo los más vivos pueden triunfar. El Callao es uno de los distritos más movidos de la ciudad y Zambrano vivió ahí desde que nació. Entró a las academias Cantolao, una de las canteras más grandes del Perú, y sin embargo nunca debutó en la liga peruana. Por un sencillo motivo, su talento para jugar era tanto que apenas lo vieron unos ojeadores alemanes, se lo llevaron para allá con solo 17 años, a las canteras del Schalke 04. Estaba cumpliendo el sueño, se unió a uno de los equipos que por esas épocas estaba formando a futuras estrellas mundiales, como Manuel Neuer o Mesut Özil, y donde 2 años después iba a llegar Farfán. Se podría decir que ya estaba en las grandes ligas. En esas épocas, él destacó en las divisiones menores y en 2009 tuvo su primera oportunidad de titular. Incluso marcó un gol en su primer partido. Todo iba perfecto y ya hasta había debutado con la selección peruana con apenas 18 años. En Perú a él se le veía como el futuro del país para la defensa. Algunos hasta lo pensaban como un posible capitán porque les gustaba mucho esa actitud suya de no achicarse ante nadie. Lo normal es que un chico joven sea más tímido en la cancha, que tenga algo de miedo, pero Zambrano era todo lo contrario. Tiempo después, esta actitud de no tenerle miedo a nada terminaría por convertirse en su gran maldición. Luego de su debut, Zambrano fue visto como una estrella en ascenso en Alemania, así que para que no se quede sin jugar, lo prestaron a otro equipo, al St. Pauli. El plan era que Zambrano tenga continuidad ahí y que luego de un par de años vuelva al Schalke para ser titular, pero las cosas no salieron bien. Año 2011, Zambrano tiene una lesión durante un partido de la selección peruana, un amistoso contra Senegal para la Copa América. De hecho, Zambrano en esa copa iba a ser titular, iba a ser su primera oportunidad en un gran torneo con Perú, pero la lesión le tiró abajo ese sueño y también afectó su continuidad con su equipo. Estuvo varios meses sin jugar y esa temporada apenas jugó 10 partidos por liga y para colmo, el equipo venía de descender a segunda división. Zambrano se la pasó medio año en recuperación y le costó regresar. Su etapa en el St. Pauli y el plan del Schalke se truncaron. Pero no todo estaba perdido. Apenas tenía 23 años y mucho futuro por delante, así que no le faltaron ofertas para volver a jugar. Es entonces donde llega el club que le daría la oportunidad de mostrar su talento. Donde muchos pensamos que iba a ser sus talentos en países poco conocidos, el Eintracht le dio a Zambrano la oportunidad de volver a lo grande y prepararse para el camino al Mundial de Brasil. Todos sabemos que esa historia no acabó bien para Perú, pero a nivel de clubes, la carrera de Zambrano despegó. Fueron 4 años de felicidad. Pudo jugar la Europa League, fue titular, además se dio a conocer internacionalmente en la segunda temporada que estuvo ahí gracias a un partido de Copa Alemana, donde el destino lo colocó para marcar a Robert Lewandowski, que estaba a punto de marcharse al Bayern Múnich.
y que por esas épocas se acababa de convertir en una estrella mundial, luego de eliminar al Real Madrid y llegar a la final de la Champions. Hasta el día de hoy, Lewandowski ha recordado ese partido, en especial diciendo que parecía que Zambrano quería lesionarlo como sea. Se sorprendió por su manera de marcar, que no era común en ligas europeas. La verdad es que el estilo de Zambrano para defender es muy sudamericano, recurriendo no solo a la fuerza, sino también al típico juego de meterte en la cabeza del rival para sacarlo de quicio con faltas, con unas palabras y uno que otro agarrón de más. Todo eso con tal de desesperarlo. Lewandowski dijo que nunca olvidó ese partido, a pesar de que ese día el Frankfurt perdió 1-0, pero Zambrano se fue contento porque logró cumplir con su trabajo. No permitió que Lewandowski jugara el partido. Se hicieron notas, reseñas de su actuación y Zambrano pasó a ser mucho más considerado a nivel europeo. Era un joven defensor peruano que había conseguido parar al que en ese entonces era considerado uno de los mejores 9 del mundo. Pero, como se hará costumbre, cuando parece que todo se acomoda en la vida de Zambrano, algo pasa. Luego de 3 años en el Eintracht y del fuerte rumor de que el Milan de Italia estaba dispuesto a comprarlo, Zambrano terminó quedándose en Alemania otro año más. Una decisión que sería el inicio de una de las peores etapas de su vida. Llega el 2015. En este año, Zambrano pasaría a la historia del fútbol peruano por todas las razones equivocadas. Era la Copa América, las semifinales contra Chile. En ese partido se encontró con alguien que era tanto o más temperamental que él, su archienemigo de toda la vida, Arturo Vidal. Su duelo de esa noche, aunque fue muy corto, pasó a la historia. Vidal sabía que Zambrano era alguien con una personalidad especial, así que fue a provocarlo desde el primer momento, y Zambrano pisó el palito siempre con él. Se dejó provocar, perdió la concentración tan rápido por los juegos mentales de Vidal que al minuto 20 ya se estaba haciendo expulsar por un planchazo en la espalda a Charles Aranguis. Esta expulsión quedó marcada a fuego en la memoria de los peruanos, porque en esos primeros 20 minutos, Perú estaba superando a Chile en juego, pero la expulsión tiró abajo todos los planes y nunca sabremos qué habría pasado si a Zambrano no le sacaban esa roja. Perú terminó perdiendo la semifinal y Zambrano pasó a la historia de la peor manera posible, con un gran resentimiento de parte de la hinchada de su propio país, que le reclamaron hasta por su cuenta de Facebook. Él mismo se ponía a responder los comentarios excusándose, pidiendo perdón. Se nota que estaba en uno de sus peores momentos y tomó años que los hinchas peruanos lo perdonen, pero ya se había quedado con ese estigma de ser el jugador que se hacía expulsar. Ese mal momento se trasladó a su carrera. En 2016 rompió los vínculos con el Eintracht Frankfurt y tomó una de las peores decisiones. Fichó por el Rubin Kazán de Rusia, un club desconocido, por un contrato de 3 millones al año, y para colmo de males, Gareca lo separó de la selección ese mismo año por su actitud. Y esto provocó el comienzo de la peor etapa de su carrera. Una caída libre que duró casi 3 años, donde Zambrano vagó por Europa desperdiciando su talento, fuera de la selección y el golpe más fuerte de todos, quedándose fuera de la lista de Perú que volvería al Mundial 36 años después. Algunos dicen que el momento donde Zambrano vio que Gareca no dijo su nombre en la lista final fue el punto más bajo que tuvo. Tal vez se le acababa de ir la única oportunidad de su vida para jugar un mundial. El futbolista que alguna vez fue la mayor esperanza para la defensa peruana, uno de los jugadores con más capacidad y talento de su generación, se quedaba fuera de uno de los momentos más importantes del fútbol peruano. Zambrano se perdió en la oscuridad. Parecía que su carrera ya estaba perdida, pero aún quedaba un capítulo más. El capítulo de Boca Juniors. En 2019, Gareca le permite regresar a la selección. Necesitaban jugadores para la Copa América de Brasil y Zambrano ya había sido perdonado. Luego de años de fracasos, él sabía que esta era su última oportunidad de volver y no lo desaprovechó. Jugó una Copa genial, recordando al Zambrano del pasado, el de antes de las expulsiones, el que borró a Lewandowski, el que parecía estar destinado a lo grande. Llegó a la final contra Brasil y a pesar de que la perdió, su mayor premio fue recuperar la confianza de Gareca y sobre todo de la gente. Oficialmente Zambrano estaba de vuelta y su actuación en la Copa le abrió las puertas de uno de los equipos más grandes de Sudamérica, Boca Juniors. Llegó a Argentina y fue recibido como un jugador de selección, aunque aquí él también viviría una constante crítica y persecución incluso por parte de los medios argentinos, que no desaprovechaban el más mínimo error para echarle las culpas de todos los males de Boca, pero logró superarlo.
Tuvo la mala suerte de que su primer año se vio truncado por la pandemia, pero en 2021 fue agarrando más protagonismo. Jugó 19 partidos y para 2022 ya era titular. El talento lo tenía, ganó la Liga de Argentina y era titular en la selección otra vez. Parecía que al fin todo se había ordenado, pero con Zambrano siempre puede pasar algo más. Al final de la temporada, es separado de Boca Juniors por un incidente donde algunos medios argentinos aseguran que tuvo problemas con su entrenador, con el cual nunca se llevó bien. Zambrano venía de tener un buen rendimiento y estaba incluso cerca de renovar su contrato con Boca, pero situaciones que no han sido esclarecidas ni por él ni por el entrenador lo llevaron a irse. Se sabía que habían problemas, pero no se esperaba que fueran tan graves como para que lo echen del club. Es así como con 33 años, Zambrano pega la vuelta a Perú. Necesitaba un equipo rápido para no quedarse sin jugar y Alianza Lima le ofrece un contrato. Jugador de selección libre, que venía de jugar en Boca y que para colmo es hincha de Alianza. No se lo pensaron dos veces y él firmó. Es así como llegamos al día de hoy. Acaba de jugar su primer partido en el clásico contra la U y así como toda su carrera, luego de levantarse y jugar bien, cometió un error al final por ser muy impulsivo y manchó el último capítulo del cuento. Lo expulsaron por meter una falta. Para mí, Zambrano es uno de los peruanos con más talento para el fútbol que vimos en este siglo, al nivel de Farfán o Vargas en su mejor momento, pero como defensa. Lamentablemente, nunca explotó ese potencial oculto porque cuando estaba a punto de hacerlo, tomaba la peor decisión por su temperamento. Algunos culpan a su entorno por aconsejarlo muy mal, otros culpan a su hermano, que hizo de representante cuando Zambrano se fue de Alemania y se puso a pasear por equipos de Europa. Y también hay quienes culpan a su personalidad, a su poco autocontrol, a no saber manejar sus emociones. La verdad es que todos fueron culpables, pero así como en el 100% de casos de peruanos que no explotaron lo que pudieron ser, el máximo culpable siempre es el mismo jugador, y el segundo, sus circunstancias, porque al final la última palabra siempre la tienen ellos, y él decidió equivocarse.